Mensajes positivos. En el Evangelio de la misa de hoy, tomado de San Juan 16, 23 al 28, vemos ese gran amor que el Padre nos tiene. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán. Así, su alegría será perfecta. Les he hablado en lenguaje figurado, pero llegará el momento en que ya no les hablaré en figuras, sino que les hablaré del Padre claramente. Ese día orarán en mi nombre. Y no les digo que yo pediré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, ya que ustedes me han amado a mí y han creído que procedo de Dios. Fui enviado por el Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y retorno al Padre. Qué hermosas palabras nos dice Jesús sobre el amor que el Padre nos tiene. Pero nos hace falta tanto conocer el verdadero rostro del Padre. Por eso voy a tomar un artículo tomado de CatholicNet, de Thais Gea, que se llama Descubriendo el verdadero rostro de Dios. Dice así: los distintos rostros de Dios. Los cristianos caminamos en este mundo en búsqueda de Dios. Queremos, deseamos, necesitamos ver su rostro. A lo largo de la vida vamos dándonos cuenta que la imagen que tenemos de Dios no siempre coincide con la realidad. Es por eso que el Señor constantemente está haciéndonos ver su verdadero rostro. Según el modo en que veamos a Dios, es la forma como nos relacionaremos con Él. Por eso es tan importante hacer constantemente esta súplica: Señor, muéstrame tu rostro. ¿Cuáles pueden ser los distintos rostros de Dios? ¿Qué imagen equivocada podemos tener de Él? Pues se puede concebir a Dios como un juez que ejercita su justicia de un modo implacable, o un Dios que concede los bienes a los buenos y males a los malos, o un Dios que manda desastres naturales para castigar al hombre por sus muchos pecados. Quizá no pensamos de un modo tan radical que Dios actuó de esta manera, pero el miedo puede ser señal que manifieste que en el fondo tenemos esa visión de Dios. Si nos da miedo Dios, lo que nos pueda pedir, la reacción que pueda tener por nuestras caídas y pecados, puede ser que nuestro modo de ver a Dios es el de un Dios castigador. También se puede pensar que a Dios se le tiene que ganar por los propios méritos. En el perfecto cumplimiento de la ley merecemos ser amados por Dios. Si somos los cristianos justos, cumplidores de los mandamientos, entonces somos amados por Dios. Y esto nos lleva a considerar a Dios como un justo juez que está sentado con la lista de nuestras fallas y nuestras buenas obras y decide si nos acepta o no, si me da su amor o no. Por último, podemos tener una visión de un Dios lejano. Aceptamos que Dios existe porque eso es hasta lógico. Pero Dios está por un lado y nuestra vida está por otro. Dice aquella frase: Dios arriba, yo abajo, Él me mira, no, pues yo trabajo. Concebimos a Dios sentado en su trono de gloria, observando el devenir de la historia, sin ninguna intervención. Esta visión suele venir acompañada de pretender que Dios sea a la medida de las aspiraciones del hombre, un Dios poderoso, un Dios potente, un Dios avasallador. La experiencia de la paternidad en la orfandad. Identificar cuál es para nosotros el rostro de Dios es importante para dejar que Dios rompa nuestros esquemas y se pueda manifestar tal cual es. Para ello es clave la oración al Padre. Esta oración suele hacerse en momentos de la vida en los que por una razón u otra experimentamos la orfandad. Ya sea de una orfandad física, es decir, la pérdida de nuestros padres biológicos, o una orfandad moral, es decir, cuando nos damos cuenta de que nuestros padres, aunque hayan intentado ser los mejores, han tenido fallas y limitaciones, tal vez demasiadas.
Entonces nuestro interior desea y busca a alguien que lo ame con ese amor incondicional propio de un padre. Y es cuando el Padre bueno sale al encuentro del alma necesitada de su amor y de su presencia. El don del Padre en nuestra alma. Ahora bien, ¿cómo reconocer la presencia del Padre? La oración al Padre en el fondo es una oración de acogida de un Dios que se nos da. Es la presencia tierna de Dios que nos permite sentarnos en sus piernas como niños o que nos coloca en la palma de su mano y nos hace descansar en Él. Es esa sombra que nos cubre aunque no seamos del todo conscientes de que sea Él quien nos ha protegido. Para descubrir a Dios es bueno abrir el horizonte. ¿Dónde se nos manifiesta Dios? Veamos algunos lugares. Dios se nos da en la naturaleza. Dios se nos muestra en lo sencillo, en lo ordinario, en lo cotidiano, en la naturalidad de la vida. La oración al Padre nos permite encontrar la presencia de Dios en todo y acogerlo también en todo. Hay que aprender a acoger el don del Padre que se nos da en la naturaleza, por ejemplo, en un viento que choca con nuestro rostro, en un paisaje imponente de montañas, en el movimiento de las olas del mar, en un cielo azul, en una flor, en una mariposa, en la sonrisa de un niño, en todo. Dios se nos da en nuestra vida cotidiana. Asimismo, hay que aprender a acoger el don del Padre que se nos da en la rutina y en la cotidianidad de la vida. Quien se sabe amado por el Padre sabe que Él está presente en su vida y esa certeza llena de sentido a la rutina, lo cotidiano y lo ordinario. Dios está y eso basta. Es así como la oración del Padre se convierte en un estar. Yo con Él y Él conmigo. Ayuda también a acoger el don del Padre que se nos da en nuestra historia. El Dios que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente se presentó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. El Dios que ha intervenido en la historia humana, que ha querido participar de ella para así relacionarse de modo personal con el hombre. Dios quiere entrar en nuestra historia personal, quiere llenar de sentido nuestro presente, mostrarnos el valor del pasado y proyectarnos a un futuro pleno. Dios se nos da en sus promesas. Es también el Dios de la promesa, una promesa que se ha cumplido a lo largo de muchos años. Ese Dios de la promesa del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se compromete con nosotros. Es el fundamento de nuestra esperanza. Aunque no veamos llevado a término lo que nuestro corazón anhela, Dios será fiel y antes o después cumplirá. La oración al Padre es esa espera silenciosa pero activa. Esperamos en Dios, pero caminamos. Y aprendemos a descubrir en las circunstancias los signos de los tiempos que nos muestran por dónde caminar para llegar a la plenitud de la promesa. Dios se nos da en su providencia. También hay que aprender a acoger el don del Padre en su providencia. Nada es vano para un Padre, desde lo material hasta lo espiritual. Es válido pedir al Padre lo que necesitamos. Él mismo nos lo dijo. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen, se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice Mateo 7:7. La providencia del Padre es esa intervención directa de Dios en las necesidades de sus hijos. Cuando tenemos delante de nosotros una carencia o ese es un deseo, es bueno recurrir a Dios en lo profundo del alma. A Dios le complace ver que al primero al que recurrimos es a Él. Tenemos hambre y sed, Señor, sácianos, le podemos decir. Confrontar Mateo 5:6. Y cualquier hambre y cualquier sed serán saciados por Dios. Finalmente, Dios se nos da en Cristo. Por último, tenemos que acoger el don del Padre que se nos da en Cristo. Cuando Jesús enseña a los apóstoles el Padre Nuestro, los invita a pedirle al Padre el pan de cada día. Mateo 6:11. Evidentemente, Cristo habla de un pan material, el pan para comer.
Pero también lo podemos ver desde la perspectiva del pan de vida. Confrontar Juan 6:35. La mayor manifestación de amor del Padre es el don de su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16. Dios Padre quiere que lo acojamos a Él, que se nos ha dado en Cristo y en concreto en la Eucaristía. El pan bajado del cielo es el alimento de los hijos de Dios. Confrontar Juan 6:51. Lo que los hace ser cada vez más como Cristo Hijo, lo que los configura en Él. Así, la plenitud del don del Padre a los hombres tiene un rostro y tiene un nombre: Jesús. Por eso, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra que ha pronunciado el Padre para decirnos que nos ama es Cristo. La oración al Padre es también acoger a Cristo, que se nos da por entero, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. El verdadero rostro de Dios. Es así como progresivamente en la acogida del don del Padre vamos descubriendo el verdadero rostro de Dios. Dios es un Padre bueno y nosotros, cristianos, debemos aprender a sabernos amados por Él. Solo quien hace esta experiencia del amor puede responder a Dios, puede vivir la vida cristiana de modo auténtico. Lo primero es el don del Padre. Lo segundo es la respuesta filial a su amor. Es entonces una experiencia indispensable para el cristiano. De ahí brotará todo lo demás. Si encontramos en nuestro interior que no tenemos esa visión de Dios Padre, sino que lo vemos como un juez, como un Dios distante, como un Dios castigador, hay que suplicar este don a Dios. Padre, muéstrate a mí y hazme experimentarte como realmente eres. La oración al Padre. Para ello nos puede ayudar la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Es la oración más hermosa. Repetirla una y otra vez es dirigirse al Padre Celestial con el amor de su propio Hijo. Pero también puede ayudar a hacer la siguiente oración. Abba, Padre, mi Padre. Te he buscado en las cosas, en las personas, en las criaturas, y no te encuentro. Mi alma está marcada por un deseo de hallarte y de relacionarse en la intimidad contigo. Padre, te suplico que inundes mi alma con tu presencia. Tenerte a ti me basta. Eres el don que mi corazón más desea. Quiero acogerte hasta convertirme en tu morada. Ven a mí, Padre, y hazte una sola cosa conmigo. Forma en mí tu cielo. Soy tu Hijo amado y quiero entrar en comunión contigo. Manda tu Espíritu y hazme como el Hijo para que la relación contigo sea cada vez más plena. No me dejes huérfano, Padre. Te necesito. Amén. Muy interesante este artículo que acabamos de leer. Como tarea, denle otra escuchada. Les voy a poner el link para que busquen este artículo si quieren y lo puedan leer con más calma, porque vale la pena reflexionar. Es un tema hermosísimo, este amor que el Padre nos tiene. Comparte este mensaje, etiquétalo, haz que más gente pueda conocer el infinito amor que el Padre nos tiene. Si estás en Facebook, pon un comentario para que más gente pueda escucharlo, bla, 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 bla. Lo de que diario digo y nunca me hacen caso, ¿verdad? Pero bueno, en su salud lo hallarán. Dios nos conceda la gracia de poder sentir el deseo de dar a conocer más su amor. Que ese apostolado que es mío, ojalá algún día también sea suyo. Mensajes positivos.